del Biobío. Sí, y queremos seguir hablando de patrimonio, pero ¿qué pasa con el patrimonio también de los pueblos originarios? Para eso nos acompaña un amigo de acá de la casa, Nelson Lobos, abogado, magíster en historia precisamente. Oye, acá estoy viendo la descripción, amante de los viajes ahora. ¿Cómo estás, Nelson? Siempre, Mari Lamien. Ay, no me hagas esto, Nelson, por el amor de Dios, que no tengo mi torpedo. Oye. Tremoleimi, los lafkenchi dicen normalmente ocupan el tremoleimi. En vez del comele kaimi, y ocupo el tremoleimi porque estamos en la zona costera que es el lafken, por eso lafkenchi. Oye, partamos sobre este amor hacia los viajes y de qué manera conectas con lo patrimonial, no solamente histórico de nuestro país, sino que también a nivel mundial. ¿Cuáles son quizás aquellos viajes que más valoras con respecto quizás a ese ítem patrimonial? El primero... tenía como 23, 22 años, año 2008, pesqué mi mochila, mi poncho y me fui a mochilear solo al Gulumapu, que es el territorio mapuche del oeste, y atravesé el Biobío y me metí en las comunidades así, sin conocer a nadie. Magnífico. Y viajé, y caminé, y me mojé, y me embarré, y me recibieron con cariño en hartas partes. Me acuerdo ahí en Purén, por ejemplo, los colipí, me recibieron con queso era queso fresco en el fondo de campo, mate, la clásica, llegar todo mojado. Ahí conocí a José Colipí, que en paz descanse, y tanta gente que también me tocó ir conociendo. O sea, en la zona, hablemos como un espacio extendido de no solo Concepción, sino en general lo que une, lo que es el mismo río Biobío, su cuenca, hacia los dos lados. Claro. Tenemos una cultura campesina, por una parte, en ambos sectores, campesina, pero también cultural mapuche, súper importante. Con los viajes uno va conociendo. Oye, Nelson, y precisamente ese patrimonio y esa riqueza que tenemos acá en nuestra zona, porque hemos destacado también de lo que hay en torno a lo urbano, lo que podemos ir recorriendo a pie acá en la intercomuna, pero lo que tenemos también en la zona rural, lo que había antes y lo que se sigue manteniendo, obviamente, estas tradiciones, este patrimonio humano, lo gastronómico. Tenemos una cantidad que muchas veces vamos desconociendo y por eso también son importantes estas conversaciones para ir visibilizando. O sea, tenemos que lo conversamos la otra vez, la tradición del mate en la zona. O sea, el mate es como semi invisible y visible a la vez, porque tú lo tienes en la cotidianidad, en personas de cierto rango etario que migraron normalmente del campo, sus papás eran muy buenos para el mate y consumen un mate, el mixto o mixto, que un kilo de azúcar le van echando cada ronda, una cucharada, después la chupadita mate, después otra cucharada, te termináis tomando un mate con 10, 15 cucharadas de azúcar. Y eso es como muy tradicional chileno, pero los jóvenes están con un mate ahora más amargo. El mate argentino, el mate uruguayo, o sea, una influencia más de afuera en la forma de tomar mate, un mate lleno de hierba mate, con muy poquita agua. A diferencia del mate a la chilena, que no lleva tanto mate, pero lleva más poleo, menta, con azúcar. Pero eso... Nelson, son tantas las cosas cotidianas que tenemos en el diario vivir que nos conectan sin saberlo con nuestras raíces. ¿Qué pasa con la poca educación y con la poca conexión que tenemos como sociedad con respecto a lo que son, ¿cierto?, nuestra cultura o nuestro patrimonio originario? ¿A qué se le puede echar la culpa que prefiera mucha gente quizás viajar más al exterior, que ir a reconocer, como en tu caso, ¿verdad?, la majestuosidad que hay con respecto a lo patrimonial de nuestro país? ¿Por qué esa poca conexión? ¿Por qué ese poco valor muchas veces? ¿Y qué tan importante y relevante es cierto fin de semana como este? Yo creo que tiene que ver un poco con una política de Estado general en el tiempo, que no es de ahora, ni hace 10 años atrás, hace 20, de mucho tiempo dar prioridad, pues los colegios, por ejemplo, a ciertas asignaturas. Claro. Hoy tenemos muy pocas horas de música, muy pocas horas de historia, y se prioriza a los ramos, comillas, científicos, matemáticas, etcétera, que van orientados hacia la construcción de un tipo de sociedad, que está bien. Pero el otro tipo de sociedad, una sociedad más preocupada de los aspectos filosóficos, pero que a lo mejor alguien dice, oye, pero la filosofía, la clásica pregunta, ¿de qué te sirve? Oye, aprendí a hablar mapuzungún, ¿y de qué te sirve? ¿Por qué no hablas inglés mejor? Porque con el inglés tú puedes, y se piensa nuevamente en el tema estricto de la producción, que está bien, necesitamos producir cosas y vivir y mantenernos como país, y ojalá nos vaya bien a todos. Pero eso no significa dejar de lado el conocimiento histórico, el conocimiento cultural. ¿Y por qué la gente viaja afuera? Más que... Yo creo que el chileno viaja mucho dentro de Chile.
pero donde tenemos carencia y tal vez, no sé si se aplica en estricto rigor el dicho casa herrero, cuchillo palo, pero la gente tal vez de Pucón, de Villarrica, que reciben muchísimos visitantes, me gustaría preguntarles si conocen la totalidad de los lugares turísticos de cerca. ¿Cuánta gente acá en la zona ha ido al Huáscar? Ha ido a otros lugares, a Arauco? Yo siempre hablo, por ejemplo, de las 33 comunas del Biobío. ¿Cuántas uno...? Yo quiero tacharlas todas. Me faltan un par. Pero sí, de repente dentro de lo mismo, de lo tan cercano de esta cultura y esta cotidianidad que hablamos... porque, por ejemplo, lo que hay en torno a la cultura mapuche, los instrumentos musicales, el mismo mapuzungún, lo que hay con la joyería, también viene a ser patrimonio, pero como que no nos damos cuenta, hasta que lo vemos como en el museo. Y nada que envidiarle a otros países. Mucha gente que viaja y luego viaja dentro de nuestro país se da cuenta de que la riqueza que tenemos es incluso superior a otros lugares. Se puede comparar con las riquezas más importantes a nivel mundial. Y una diversidad gigante, o sea, acá tienes varias reservas y parques nacionales aquí en la zona. No sé cuántos han visitado el parque, por ejemplo, aquí que fue reconocido en Onguian. La ex reserva era, creo, Parque que es Parque Nacional. Sí. Entonces, lo que mencionas tú, tenemos una riqueza no solo a nivel gastronómico, también asociado más a la comida, a la zona costera marítima acá, que en Tomé hay excelente restaurante, gastronomía, sí, y toda la costa. La parte de la biodiversidad, la parte de la cultural campesina, que lo campesino hoy en día, ¿quién lo está explotando mucho? Las viñas, por ejemplo. Claro. Que tenemos las viñas, acá hay mucha cepa país, que es el nombre del tipo de uva, que la trajeron los españoles. Acá se quemaron para el incendio plantas de 200 años. Hablando de la biodiversidad, todo lo que hay en torno a los anuncios con Campus Naturaleza, tenemos que tomar contacto, lamentablemente.